Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaaldia.com. Noticias, reportajes, musicales, entrevistas. Visítanos en www.ventanaaldia.com, la ventana del sur del Estado de México para el mundo. Público televidente, público que nos escuchas a nivel internacional aquí en internet, nos encontramos ahorita aquí en el Foro Nacional de Cáncer Ginecológico, aquí en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Toluca. Es una distinción presentar a ustedes al doctor Guillermo Cisne Herbert Núñez, quien es actualmente presidente del Colegio de Ginecólogos Oncólogos y es ginecólogo oncólogo muy prestigiado. El doctor vino a exponer algunos temas, algunas pláticas, impartir sus conocimientos aquí en el Hospital de la Mujer en la ciudad de Toluca, y actualmente nos dio la oportunidad de tener una entrevista de algunas cosas que a ustedes les interesan, a las mujeres que nos están escuchando, y algunas preguntas que nos han hecho las vamos a saber conocer a él para que él nos dé alguna respuesta. Doctor, hablaban mucho de las preguntas que nos han hecho, de qué es el cáncer. ¿Por qué se presenta el cáncer? Sobre todo el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino, ¿y qué lo predispone? El cáncer es un hecho desafortunado y todos estamos expuestos a llegar a tener a lo largo de nuestra vida un tipo de esta lesión. Y es una suma de factores, por eso digo que es un hecho desafortunado, porque siempre es una suma de factores, cosas que nosotros le vamos agregando para que se vaya haciendo una alteración a nivel de la célula y esta llegue a producir una célula tan mala que se hace cáncer. Por ejemplo, tenemos para el cáncer de mama las pacientes que son obesas, que tienen mucho tiempo el uso de estrógenos, por ejemplo, cuando llegan a la menopausia y están por uso indiscriminado de hormonas sin una vigilancia adecuada, que no tuvieron hijos, que empezaron a arreglar muy pequeñas o que se les fue o llegó su menopausia muy tardía y todo ese tiempo estuvieron expuestas a estrógenos. Aquí es muy importante decir que el aspecto familiar es importante, pero no es lo más importante. El 85 a 90% de las veces del cáncer de mama se presenta en una mujer que tiene la mala suerte de llegar a desarrollarlo. Lo menos frecuente es que tengas un antecedente hereditario y generalmente esas pacientes lo ubican porque la abuela, la tía, las hermanas llegaron a tener algún tipo de estas lesiones, entonces ellas ya solitas saben que tienen mucho riesgo y empiezan estudios y prevenciones desde muy temprano. Para otros cánceres, bueno, estamos hablando de que la obesidad es un factor de riesgo, tabaquismo es el más importante, generalmente se asocia a cáncer de pulmón en el 70% y con otro tipo de tumores en el 30%. La asociación de alcohol con tabaco potencializa el efecto oncológico de estas sustancias. Las desnutriciones, deficiencias de vitaminas, de ácido fólico, todo esto predispone al paciente a tener algunas alteraciones. La edad también predispone, conforme más avanzas en la edad, más riesgo tienes de llegar a tener alguna lesión maligna. Doctor, actualmente la contaminación del medio ambiente en las campañas que hemos estado con el doctor Gavino en el sur del estado, pues fíjese, hemos encontrado nosotros cáncer de mama hasta niñas de 14 años de edad. Lo que antes era casi pues encontrar arriba de los 50 años de edad, ahora cada vez se presenta la patología y diversos tipos de cáncer pues en gente mucho más joven. Para eso tenemos algunas medidas preventivas como las vacunas. ¿Qué nos puede hablar usted de las vacunas? El tener lesiones muy tempranas, obviamente es por algo que te expusiste desde muy temprana edad para tener ese riesgo. Uno puede ser lo hereditario, que ya naces con genes alterados, y la otra es por polución, por sol, por algunas sustancias, asbestos por ejemplo, o actualmente algunos alimentos les ponen muchos estrógenos, entonces cuando la mujer los ingiere potencialmente se expone a mucho riesgo y entonces empiezan a desarrollar tumores muy tempranos. Ahorita existe la asociación de algunos virus que también son agentes agresores para los genes y te producen una lesión maligna. Los que más se conocen actualmente son
Los del virus del papiloma humano, asociado a lesiones del tracto genital inferior, le hace cuello de la matriz, la vagina, la vulva. Y en el caso del varón, también en el pene. Y en algunos otros sitios, laringe, cavidad oral, se asocia también a este virus. Y los virus de hepatitis B y C también se asocian a lesiones a nivel hepático. A largo plazo, quien tiene una lesión por virus de hepatitis, de estos tipos que mencioné, pueden en un 10 a un 20% o más llegar a desarrollar un cáncer de hígado. Entonces, estos son los que se pueden vacunar. Actualmente existen las vacunas, 2 vacunas para el virus de papiloma, una que cubre contra 2, que es 16-18, y la otra cubre contra 4. Es importante que se pongan. Idealmente entre los 9 y los 26 años, niñas y niños se deben de vacunar, y hay 2 maneras de vacunarse, una al inicio, al mes o 2 meses, y 6 meses después de aplicada la primera, y terminan su esquema. O la otra es que se aplican una al inicio, 6 meses, y a los 60 meses después vuelven a repetir otra dosis. Actualmente el sector salud está facilitando y creo que sí, quien tenga acceso puede aplicárselas. Una de las preguntas que nos han hecho las mujeres que nos han solicitado dicen, bueno, nosotros nos hacemos estudios, nos detectan el virus del papiloma, el portador es la pareja, ¿sí? Bueno, una vez que nos detectan el virus del papiloma, ¿qué hacer con la pareja, con el varón? El varón también, el varón siempre se debe de revisar, pero debe de revisarse por un experto. Y sobre todo no caer en equivocaciones en el diagnóstico, que por fuerza les tengan que dar tratamiento. La mujer, de todas las pacientes que llegan a tener virus de papiloma, solamente el 1% llega a tener lesiones. Todavía es mucho más bajo en el varón, es del 0.1%. Entonces, sí se debe de estudiar al varón, pero si no tiene lesiones, no hay que hacerle absolutamente nada. Como a la mujer, cuando ya deje de tener enfermedad activa por el virus, solo será revisada y no necesita ni tratamientos quirúrgicos, no necesita cauterizaciones, etc. Doctor, para terminar esta entrevista, porque tal lo está esperando, ya también va de salida, ¿no? ¿Alguna recomendación para las mujeres que nos escuchan, para las familias que van a ver esta entrevista? ¿Qué le recomendaría a usted? Yo creo que la situación de no exponerse a factores de riesgo, como es el tabaco está ampliamente conocido que es un factor de riesgo importante, aumenta 500 veces el riesgo de cualquier cáncer, sobre todo si se tiene algún riesgo, pues todavía se incrementa más. Evitar la asociación de tabaco y alcohol, vacunarse en los casos en los que sea adecuado para este tipo de bacterias o de este tipo de virus, y siempre llevar una buena dieta, evitar la obesidad, hacer ejercicio, y todo esto nos va a reducir los 5 factores de riesgo más importantes. Y además, pues hacer una detección oportuna, eso siempre es muy importante. Los cánceres que se detectan de manera temprana potencialmente son curables. Entonces, llevar una buena salud, llevar un buen ritmo de vida y hacer una buena detección. Doctor, cuando una persona es detectada de cáncer, ¿usted aconseja para certificar el diagnóstico que ellos pidan una segunda opinión? Es algo a lo que tienen derecho los pacientes, siempre y cuando sea de manera respetuosa. A veces el mismo médico lo sugerimos para que hagan una segunda opinión, y siempre siendo a la par del que hizo la primera opinión, pero en relación al cáncer siempre tiene que ser por un oncólogo. Un ginecólogo, un médico general o un cirujano general no pueden hacer este tipo de diagnósticos, y ellos siempre tienen que referir el paciente a otro nivel con los oncólogos. Y aquí siempre hay maneras diferentes de hacer tratamientos, a lo mejor el paciente quiere optar por alguno otro y se pueden hacer segundas opiniones. Siempre es muy importante que en esa segunda opinión sea con un médico honesto que pueda dar verdaderamente una buena orientación en relación al el primer diagnóstico, y si empatan en ese diagnóstico, pues pueden seguir tratándose conjuntos o pueden regresar con su primer médico o hacer algún otro esquema, puede cambiar con el otro médico. Siempre evitar que esos médicos se confronten, porque hay médicos que no tienen la capacidad de hacer segundas opiniones. Y la otra es que no caigan en situaciones de urgencia. El cáncer no es una urgencia, el cáncer tiene manera y tiempo de esperar, y que no caigan en tratamientos oportunistas. En cuanto a nosotros damos un diagnóstico de cáncer, somos potencialmente impactables, o sea, nos da mucho miedo el tema. Y pues si nos dicen que hay una vacuna que cuesta 50,000 pesos,
pues igual me la pongo, ¿no? Si me salva, igual creo, y puede ser solo agua, o aquel que te dice que tiene una cura milagrosa, de momento no existe. Muchas gracias. Siempre el conseguir el consejo del doctor, un experto, un oncólogo. Sí, y no se olviden su revisión periódica, su Papá Nicolau, su chequeo y su consulta ginecológica mínimo una vez al año. Si detectan algún problema, consultar a una agente calificada, una agente certificada, y también darles a conocer que el diagnóstico a tiempo, el cáncer es curable. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen,